Hola, muy buenas, yo soy Willy y hoy vamos a hablar sobre la biografía de una persona muy importante para la humanidad en sí. Y pues vamos a hablar de uno de los hombres que ha cambiado el rumbo de la humanidad y al cual de cierta manera como que debemos los acontecimientos que han pasado después de él, lo que ha orientado a que el mundo sea como es ahora. Entonces, si yo te dijera que te pongas a pensar en alguien que ha influenciado totalmente su vida, ha sido un hecho, es un punto referente en la historia en el siglo XX, pues tal vez se te vienen muchos nombres a la cabeza. Pero posiblemente uno de los que no se te vienen es el nombre de Adolf Hitler. Que el por qué tal vez no lo pensamos así, porque al escucharme al inicio, tal vez parecía que te iba a hablar de alguien que ha hecho cosas maravillosas, cosas buenas para el mundo, pero no. Todos sabemos que Adolf Hitler es como el mayor villano que hemos conocido en la historia, o al menos está entre los peores. Y sí, eso está bien porque las atrocidades que cometió, las millones de muertes que se le adjuntan indirectamente por la Segunda Guerra Mundial y la persecución judía es algo que no debería repetirse y en realidad nunca debería haber pasado. Pero hay que entender la historia desde otro punto y saber que con estos acontecimientos, con este personaje histórico tan importante, es que hemos llegado y se ha llegado a lo que es hoy en día. ¿Ha sido malo? ¿Ha sido bueno? Pues eso queda en cada quien. Yo igual estoy del lado en el que dice que sí, ha sido una persona bastante mala en las acciones que hizo, pero aún así influenció nuestra historia. Así que empecemos con esta biografía. Bueno, empezamos encontrando un poco de su niñez. La verdad no es tan relevante conocer a mucha plenitud la niñez, así que lo vamos a hacer algo rápido. Él nació en Alemania, en una localidad llamada Braunau, que pues era un lugar algo pobre. También debemos entender que para cuando este bueno, empezando con su niñez, vamos a hablar algo rápido de esta etapa, ya que no es tan fundamental entenderla, pero pues es importante saber. Hitler nació en un pueblo llamado Braunau, en Alemania, allá por el 20 de abril de 1889. Debemos entender que en este entonces lo que es Alemania se encontraba en un bastante buen nivel económico y político en el área europea. Así que pues gozaba de una niñez buena. Sus padres no eran adinerados, pero no eran pobres, tenían lo suficiente. Como un dato curioso, se dice que la familia de Hitler, por parte de su mamá, tenía descendencia judía. Y aún así en el colegio y pues con los que se relacionaba Hitler en su niñez, igual eran personas judías. O sea, no estaba apartado toda su vida de estas personas, es más, convivía, su mejor amigo, amigos de la escuela, parte de su familia, y era parte de esta religión. La vida de Hitler en la niñez pues fue normal, fue tranquila. A la escuela que asistió no tiene ni mucha información porque era pues un alumno regular, una persona normal. Podemos entender después que su papá quería que Hitler trabaje en el mismo que trabajaba él, que era en una empresa de fabricación de autos que había en la pequeña ciudad, pueblo que vivía. Pero Hitler mostró siempre un afán por lo que es el arte y mucho más lo que es la pintura. Él soñaba con ser un artista y de esta manera es que quiere emprender su viaje, que tal vez sus padres no estaban tan conformes con esta idea, pero él quería salir de este lugar, ir a las ciudades grandes en Alemania y poder entrar a una universidad de artes. Pero hay una pequeña interrupción en esto y es cuando sucede la Primera Guerra Mundial. Sabemos que al desatarse la Primera Guerra Mundial, lo que viene a hacer Alemania, el imperio austrohúngaro, viene a entrar en la guerra, en el conflicto, y es parte del grupo de los perdedores. Hitler se enlistó para asistir a la guerra, era un soldado en una división inferior, sí, pero que participó como soldado en la Primera Guerra Mundial. Igual se cuenta que estaban a punto de asesinar a Hitler cuando al final ya de la guerra
un soldado británico, si no estoy mal, es el que le apunta con un arma, pero le decide perdonar la vida porque estaba indefenso. Y pues imagínense lo diferente que podría haber sido si esa bala se disparaba. En fin, llegando a este punto, Alemania queda totalmente destruida, devastada. Debemos acordarnos que al ser del bando perdedor, firma el Tratado de Versalles, que es un tratado de rendición en el que ponen a Alemania en sí, lo amonestan monetariamente, obviamente, le impiden tener un nuevo ejército militar, no tiene el derecho como nación a tener ejército, o al menos no un ejército grande, tienen restricciones, y termina bastante endeudado, además de que partes de su territorio obviamente se ven fraccionados y otras potencias, otros reinos lo toman. Es con esto que lo que viene a pasar en Alemania es este sentimiento que trae la post Primera Guerra Mundial. Todos son pobres, la sociedad obrera en Alemania está bastante inconforme con lo que ha pasado, el país está muy endeudado, no hay formas, además de que tienen que levantar las ciudades de la ceniza, porque obviamente la guerra los ha afectado también. Y todo esto genera una especie de pensamiento, un odio hacia otros países, incluso por parte de muchos alemanes en ese momento. Como les digo, principalmente de lo que viene a ser el sector obrero, que estaba bastante inconforme, bastante triste con su realidad. Es aquí donde Hitler viaja hacia Viena para poder entrar en la universidad, en la Academia de Bellas Artes. Su sueño aún seguía ahí, quería ser pintor, pero como la mayoría debemos saber, es rechazado para estudiar ahí. No lo aceptan, dicen que no tiene el talento suficiente para ser un artista, y esto deprime bastante a Hitler. Entonces, con las atrocidades que le dejó la guerra, las traumas que pueden tener, porque imagínate, ir a una guerra debe ser horrible, más también descontento consigo mismo al no cumplir con el sueño que tenía desde pequeño, como que se dio cuenta que lo que le decía su padre tenía razón, que no estaba destinado a eso, que debería hacer otras cosas, y todo se le juntó con este sentimiento como de odio dentro. Y en su libro, que es el que está aquí, en el cual estoy sacando la mayoría de la información, es donde relata que uno de esos días está caminando por las calles de Berlín, se vuelve un vagabundo en sí, empieza a vagar Hitler por las calles, mendiga y llega a mendigar, duerme en la calle, no sabe qué hacer, porque obviamente toda su familia está en el campo y con la guerra pues son pobres, así que se muda solo a la ciudad, no tiene familiares, no tiene amigos y no logra el objetivo de entrar a la Academia de Bellas Artes. Y Hitler, como les cuento en su autobiografía, que es Mi lucha, en una de las páginas escribe que caminando por las calles de Berlín se da cuenta que todo está destruido, todo es un ambiente nauseabundo, incluso dice, y pasa frente a la asamblea y ve una protesta de los obreros. Y Hitler como que se siente familiarizado, entra y se da cuenta, ahí es donde él dice que empieza su carrera en el ámbito político, social, que ya sabemos a dónde va a desembocar. Pues bueno, siguiendo ya con esta etapa terminaríamos lo que es la niñez, adolescencia de Hitler, y ya vamos a entrar a lo que vendría a ser la adultez y también pues posteriormente su muerte. Así que vamos. Y bueno, como les decía, ahora vamos a entrar desde la etapa de su adultez hasta sus últimos días, llegando a 1945 a Berlín, cuando es que Hitler decide quitarse la vida. Bien, como les iba diciendo, Hitler cuando es rechazado empieza a tener su primer contacto con esto de la vida social política, con la manifestación de obreros que estaban muy inconformes con lo que estaba haciendo el actual gobierno de Alemania, que estaban muy inconformes con su realidad, ya les digo, por todas las restricciones que tenían por parte de los demás países a causa de a causa del Tratado de Versalles, que es como las normas y el castigo, por así decirlo, de lo que ha ocasionado Alemania con la Primera Guerra Mundial, porque obviamente toda Europa se vio afectado en esa guerra. Así que Hitler comparte este pensamiento, esta ideología de odio en sí hacia los demás, empezando por eso,
y poniendo una supremacía alemana. Él cree que los alemanes son seres superiores a lo que vendría a ser el resto del mundo, el resto de los seres humanos que hay en el mundo. Y ya les digo, desde aquí es algo interesante entender que ni siquiera Hitler era un alemán 100%, tenía descendencia judía. Pero bueno, llegando hasta entonces, ya por 1930 más o menos, es cuando Hitler pues empieza a tomar más nombre, va a las reuniones vecinales, va a reuniones sociales, la gente lo empieza a conocer, y una vez ya se hace conocido, pues empieza a tomar cargos como que de director de un congreso, empieza su nombre a sonar en diferentes partes y se hace conocido en el ámbito político de Alemania de ese entonces. Así que Hitler empieza a planificar ya desde ese momento un golpe de estado. Se hizo amigo del que vendría a ser como el primer ministro de Alemania de ese entonces, ya era conocido, y con otros compañeros que llevaban ya la ideología de Hitler, decidieron hacer un golpe de estado a Alemania, el cual es frustrado. Esto ocurre en 1933 y pues aquí ya estamos, como les digo, en la etapa adulta de Hitler. Hitler debió tener alrededor de 40 años más o menos, y es donde da su primer intento de golpe de estado. Es fallido, obviamente, lo detienen. Creo que se dice que lo traicionaron de cierta manera, igual no estaba tan desarrollado el plan de tomar el poder, y Hitler es encarcelado por 3 años. En este entonces, esos 3 años es donde escribe su libro autobiográfico, que es Mi lucha, donde explica más que nada la ideología que tiene y cómo ha vivido y cómo ha llegado ahí, y cuáles son los planes que tiene para Alemania y la dominación mundial en sí a futuro cuando va a salir de la prisión. Debemos saber también que Hitler tiene un carácter bastante llamativo. Era una persona que llamaba a las masas, era un líder nato. Cuando lo arrestan, cuando están en el tribunal, Hitler sabía que iba a perder eso, sabía que lo estaban demandando por atento de golpe de estado, y él sabía que iba a ir a la cárcel. Pero él, en vez de mostrarse como alguien como desconociendo lo que ha hecho, lo que hace al defenderse es, como estaba frente a todos, da a entender, ese es su pensamiento, de que lo que estaba haciendo era por el mismo amor a su patria, por el mismo amor a Alemania y a todos los obreros. Entonces, de alguna manera, si se entiende, él intenta, ahí se vende como persona, se vende como figura pública, y la gente, pues al salir del tribunal, cuando lo estaban llevando a la cárcel, le aplaudían, le lloraban, y era bastante, la gente se había encariñado con él, había podido entrar a sus corazones de algunos incluso, y ahí es donde, pasando esos 3 años en cárcel, es donde elabora todo su plan, para que así, una vez cuando sale, va a las elecciones y se presenta como primer ministro de Alemania. Y obviamente, ya sabemos, con el partido nazi es que logra la victoria, y unos meses después, de casualidad, a la persona que estaba en su cargo superior es asesinado, y no hay nadie más que Hitler para tomar el poder. Y ahí es donde podemos decir que empieza el Tercer Reich, donde Hitler es como el emperador, el rey de lo que es Alemania. Hitler empieza, como les digo, sigue vendiéndose como persona, muy buen orador, tenía un espíritu, tenía una personalidad bastante marcada que hacía que las demás personas lo sigan como ovejas hay veces. Y ahí es tal vez donde podemos entender la magia que tuvo para convencer a todo un pueblo de lo que estaba haciendo estaba correcto, cuando en realidad estaban haciendo masacres horribles. Pero bien, Hitler llega a este grado en 1931, ya es un hombre adulto, y aquí es donde empieza a hacer como que sus jugadas. Se da cuenta que los países vecinos europeos no están tan atentos en lo que está haciendo, no están más atentos en lo que sería en Mussolini, en Italia, les da miedo igual la Unión Soviética, tienen dudas. O sea, es como que Hitler se da cuenta que ya no están bajo la lupa, y ahí es donde decide poco a poco romper el Tratado de Versalles. Digo poco a poco porque
no es que declara la guerra directo, sino que empieza, como les digo, a nacer este sentimiento nacionalista en la misma Alemania, y empiezan a dejar de pagar los impuestos que debían pagar, las multas, empiezan a armarse militarmente, compran jets, compran tanques de guerra, compran camiones de guerra, entrenan soldados, y ya va rompiendo este tratado. Y ahí tal vez te preguntas, ¿por qué? ¿Por qué ningún país europeo hacía nada? Y pues es una buena pregunta. Es como les digo, todos estaban enfocados en demás problemas, porque Europa no estaba sana en ese entonces. No podemos imaginar a esa Europa como la actualmente no hay que olvidar que hay una Unión Europea, que es bastante importante. En ese entonces no. Entonces cada país iba por su lado, y pues habían demandas así como de Polonia, como de Francia, al Reino Unido, y le decían, están rompiendo las normas que hemos puesto. Pero Hitler sigue con su plan, reclama incluso legalmente una parte de Polonia que dice que le pertenece a Alemania, que ahí solo hay alemanes que añoran a volver a su patria, y se les cede ese territorio. Pero bueno, ya sabemos lo que pasa el 1 de septiembre de 1940. Hitler invade lo que es Polonia, rompe los tratados, invade un país. Ahí sí los demás países se alertan, le dicen que, digamos como que de broma, le dicen como que detente ahí. Pero pues sabemos que no, empiezan a avanzar igual lo que sería el lado de la Unión Soviética, por ese lado de también Polonia, y terminan tomando todo el país. Ahí es donde empieza la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Los países europeos se van declarando la guerra uno a otro, a otro, a otro. Esto por las alianzas que existían, obviamente. Italia, que era parte del bando ganador de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, firma un tratado con lo que vendría a ser Alemania, pero no de complicidad, sino que simplemente decide no actuar en la guerra, se comporta de una manera neutra. La Unión Soviética, por otro lado, si llegan a tener un tratado secreto con Alemania, sin que ningún otro país sepa de este tratado, obviamente, pero eso es secreto, en el que firman un acuerdo de que ellos no van a interrumpir las invasiones que tenga Alemania, y tampoco van a invadir Alemania. ¿Con qué fin? Con que se les reparta parte de Polonia, y obviamente la paz también. La Unión Soviética para nadie iba a declararle la guerra a Alemania. El resto pues le entendemos todo lo que pasa en la Segunda Guerra, bla 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 bla, van ganando, van perdiendo. Y aquí es donde llegamos al final de la historia de Hitler. Él está en uno de sus búnkers en Berlín en 1945. Alemania ya está perdida, aún no oficialmente, pero sí. Los aliados toman terreno gracias a los estadounidenses con la ayuda norteamericana, recuperan Francia, recuperan parte de, logran derrotar, a Italia. Toda la península ibérica igual está como que a resguardo. El Reino Unido no ha llegado a ser invadido como tal, así que vuelve a ganar fuerza. Y por otro lado, Japón está combatiendo contra lo que vendría a ser el frente estadounidense por el Pacífico, así que tampoco puede brindar mucha ayuda a este lado. Y la Unión Soviética pues desconoce el tratado al cometer el error de Hitler de invadir este lugar. Entonces lo que pasa en Alemania es que tenían dos frentes de acción, y los dos frentes estaban acercándose y lo estaban acorralando. Acá podemos entender, como les decía en las otras partes, que Hitler tenía una personalidad bastante marcada, y pues puede entenderse que es una persona bastante ambiciosa. Ese poder que ha llegado a tener, se creía como que el dueño del mundo. Tal vez no le entraba en la cabeza el hecho de que sí podía perder si no hacía bien las cosas. Y es lo que empezó a hacer. Como les digo, batalló en dos frentes, estaba debilitado su ejército, y pues terminaron encerrándolo. Hasta que por una mañana en agosto, es donde ya están como que a las puertas de Berlín, la capital alemana. Alemania pues ya está totalmente destruida, la fuerza militar está igual devastada. Por ahí entra donde vendrían a ser los niños y los ancianos, gente de los mismos pueblos alemanes, salen a intentar defenderse como pueden, pero ya no hay militares capacitados para hacer esto. Entonces, en uno de esos búnkers, Hitler decide quitarse la vida.
disparándose en la cabeza, para ser más exactos, un 30 de abril de 1945, junto a su esposa, que en realidad era su prima, y a su perra Fiel, que era la mascota que tenía. Le tenía bastante amor a Hitler, eso también, era un apasionado de los animales. Y termina con su vida. Da las órdenes a los militares que se quedan en el búnker en el que estaba, que quemen sus cuerpos, que no dejen para nada, que las fuerzas enemigas lo puedan tomar como trofeo el cuerpo sin vida de Hitler. Se hace así, se suicidan y luego a las afueras del búnker cavan una fosa y los queman, y ahí terminaría su historia, un 30 de abril de 1945. Luego bien sabemos que hasta agosto la guerra se extiende por el frente asiático y termina con la derrota del bando de Alemania. Y esta sería la breve, bueno, no tan breve, tal vez en pasos agigantados, pero la biografía de Hitler. Y espero podamos entender desde este punto cómo esta persona ha logrado marcar ciertos aspectos gracias a su forma de ser, a su personalidad, a su capacidad humana, lo que ha logrado convertir a toda una nación y posteriormente enfrentar en un conflicto de nivel mundial, la guerra más grande, la guerra con más saldos de muertes que hemos tenido ha sido esta, y por algo es la última guerra mundial que hemos vivido. A partir de aquí aprendimos que las cosas siempre se tienen que resolver en comunidad. Se entiende que un país es una comunidad, es un mundo dentro, por así decirlo, pero se requieren bastantes instituciones internacionales imparciales, especialmente, que pues ayuden a tener un equilibrio en este sentido. De ahí, como para terminar, podríamos decir que después de la Segunda Guerra Mundial es de donde se empieza a crear lo que hoy conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, donde la mayoría de los países están y es donde se debaten problemas. Tal vez no hacen el trabajo que deberían hacer, sí se han librado más guerras, como la guerra de Vietnam, más adelante la de Afganistán, pero de cierta manera intentan regular y hay que seguir buscando esta mejoría. Y pues eso, una reflexión a partir de la biografía de Adolf Hitler. Muchas gracias.